sos cristiano pero todavía hay ciertas cosas que no terminás de entender, no te preocupes, llegaste al lugar correcto. Bienvenidos a Light. No somos livianos, somos luz. Hola, ¿cómo están? Del otro lado, soy Tuki y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Light. No somos livianos, somos luz. La cantidad de veces que ya llevo grabado esto, vamos de vuelta. La pregunta del día: ¿es realmente confiable la Biblia? Y este es un tema de tremenda importancia para la Iglesia. Tal es así que en 1977 se fundó el Concilio Internacional sobre Inerrancia Bíblica, donde un año más tarde, en el 1978, se llevaría a cabo un congreso en Chicago, Estados Unidos, donde dieron origen, donde crearon lo que hoy conocemos como la Declaración sobre la Inerrancia Bíblica. En 1979, un año después, esta declaración fue revisada por más personas y llegaron a la conclusión de que no debía ser enmendada en nada. Solo le agregaron comentarios para que quede bien entendida. R.C. Sproul, o traducido Roberto Carlos Sproul, uno de los participantes de este congreso, dijo así: en última instancia, creemos que la Biblia es inerrante porque proviene de Dios mismo. Es impensable considerar que Dios podría cometer un error. Por lo tanto, es imposible que su palabra contenga errores. Esta es nuestra fe. Podemos confiar en la Biblia porque podemos confiar en Dios. Lo que la Escritura dice, lo dice Dios. La autoridad de aquella es la autoridad de Él, porque Él es su autor último, quien la dio a través de la mente y las palabras de hombres elegidos y preparados que con libertad y fidelidad hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, como dice 2 Pedro 1:21. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que sí, que la Biblia es realmente confiable en todo lo que dice. No solamente en lo espiritual o en lo referente a la salvación del hombre, sino también a todo aquello que tiene que ver con todo lo que dice, con lo social, con lo geográfico, con lo histórico, incluso lo científico. En todo lo que dice la Biblia es confiable, sea el área que sea. Ojo, siempre y cuando se interprete la Biblia de manera correcta, respetando los principios hermenéuticos y manteniendo siempre un enfoque histórico-gramatical. ¿Cuáles son o qué son los principios hermenéuticos o un enfoque histórico-gramatical? Lo veremos, supongo, en otra ocasión. Vale aclarar esto, porque lamentablemente se le ha hecho decir a la palabra de Dios un montón de cosas que no dice. Esto que estamos hablando se conoce como la inerrancia e infalibilidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene errores. ¿Qué quiere decir infalible? Que no transmite errores. Que Dios no se propuso, que Dios no quiso transmitirnos cosas equivocadas. No es un libro que busque engañarnos, no es un libro que busque engañarte, sino todo lo contrario. No solo la Biblia no contiene errores, es inerrante, sino que todo lo que dice es de confiar porque es verdad, infalible. Dice el Salmo 19, del 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila un panal. Si bien la palabra inerrancia o inerrante no se encuentra en la Biblia, sobran fundamentos para hacer de esta una doctrina fundamental en nuestra teología. Si hay falsedades en este libro, la Biblia, entonces no proviene del Dios de verdad.
decía John Wesley. O por ejemplo, Ryrie: se necesita solamente un error para hacer a la Biblia errante. Puede que sea un error pequeño, inconsecuente, histórico o doctrinal. Pero si hay uno, entonces no tenemos una Biblia inerrante. Alto el estándar de calidad, ¿no es cierto? No podemos esperar menos de un Dios perfecto. De manera deductiva, podemos razonar que si Dios es perfecto y no puede errar, como enseña Salmos 25:8, Mateo 5:48, Hebreos 4:15, 2 Corintios 5:21 o 1 Pedro 2:22, ni que el Señor miente, como lo dice Tito 1:2 o Hebreos 6:18. Y si pensamos también que la Biblia es su palabra, su propia autorrevelación de Dios, como lo dice 2 Timoteo 3:16-17 o 2 Pedro 1:20-21. Por ende, su palabra tampoco posee errores y es verdad en todo lo que dice, como lo afirma Juan 17:17. Sin embargo, encontramos en la palabra de Dios argumento suficiente para fundamentar esta doctrina tan importante, la de la inerrancia bíblica. Cristo mismo utilizó el Antiguo Testamento como un documento completamente creíble y cierto en todo lo que dice, en absolutamente todo lo que dice. No solamente en cuestiones espirituales. Por ejemplo, Cristo habló de Adán y Eva como seres reales, de carne y hueso, y no como creen algunos, como ideas o personificaciones de algo, según lo vemos en Mateo 19:3-5. O incluso cuando el Señor Jesús habló acerca del diluvio como un hecho histórico y no como una leyenda, en Mateo 24:38 y 39. Recordó también a Sodoma y Gomorra como una ciudad que existió y fue consumida por Dios a causa de su maldad, registrado en Mateo 10:15. O incluso hizo mención de Jonás y el gran pez como un hecho verídico, literal, histórico, y no como algún tipo de fábula o suceso mitológico, como vemos en Mateo 12:40. Lo mismo cuando autenticó a sus siervos, los profetas, como Isaías o Elías, en Mateo 12:17 o Mateo 17:11 y 12. Incluso nuestro Señor nos enseña que hasta lo más minucioso o pequeño en su palabra es inerrante y se cumplirá. Dice Mateo 5:17 y 18, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí la J es la letra hebrea Yod, que es la más pequeña de todas. Y la tilde es una pequeña diferencia en un trazo que distingue a dos letras distintas, la Resh y la Dalet. Es un trazo muy pequeño, pero que marca una diferencia en dos letras. Cristo mismo les enseña a los fariseos y escribas y saduceos, personas muy bien instruidas en la ley. No eran personas del vulgo, eran personas muy conocedoras de la ley. No podían haber considerado cualquier argumento, no podían ser esquivados en estas cosas. A estas personas el Señor les enseña basándose en una J. Dice Mateo 22, 41 al 46. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús le preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, y cita un salmo el Señor Jesús, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿Qué pasó acá? El Señor utilizó ese pronombre mí, esa J, del verso 44 en el hebreo, esa J en el hebreo, para marcar esta diferencia. Evitó incluso que lo apedrearan, utilizando un argumento muy sutil cuando cita el Salmos 82, y esto lo registra Juan 10, 31 al 38. El Señor Jesús, al acusarlo de blasfemia por llamarse un hijo de Dios, o mejor dicho, el hijo de Dios, cita el Salmo 82, donde figura dioses y utiliza ese plural para refutar las amenazas. Incluso en Mateo 22, 23 al 33, vemos que el Señor Jesús utiliza incluso un tiempo verbal para justificar la resurrección de los muertos. Esa doctrina que Pablo desarrollaría tiempo después en sus cartas, el Señor Jesús, utilizando solamente un tiempo verbal, da bases sobre la doctrina de la resurrección de los muertos. Cuando hace referencia a que yo soy el Dios de Abraham y no es yo fui el Dios de Abraham. Queda más que claro que la palabra de Dios no tiene errores ni fallas en ninguna de sus partes, y que todo lo que dice, sea de carácter histórico, científico o espiritual, todo es verdadero. Por ende podemos estar seguros y confiados de que tanto nuestro conocimiento de Dios y relación con Él, como cualquier otro detalle que en la Biblia se registre, es completamente seguro y certero. La Biblia es sumamente confiable, inerrante e infalible. Por eso podemos asegurar que Dios es el creador de todas las cosas, incluso del ser humano, de vos y de mí. Este ser humano, que en vez de glorificar a Dios, su creador, y vivir así una vida plena, decidió rebelarse contra Él, voluntariamente, haciendo que el pecado entre en toda la creación, en todo el mundo, y que todas sus consecuencias afecten a todo lo creado. La mayor de las consecuencias del pecado fue que perdimos ese vínculo con Dios. Naturalmente, no buscamos a Dios para adorarlo como creador de todo, solo buscamos satisfacer nuestros deseos. Y el castigo que correspondía por nuestra rebelión, porque todos pecamos, era la muerte. ¿Quién podrá librarse del castigo de Dios? Nadie puede. Sin embargo, este Dios creador, este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, decidió voluntariamente enviar a su propio Hijo al mundo para que viva como debíamos haber vivido nosotros, como deberías haber vivido vos y como debería vivir yo, sin pecar. Y además, para que cargue Él mismo las consecuencias de nuestros pecados, para que muera como debíamos haber muerto nosotros, para que muera Él en vez de nosotros. El justo por los pecadores, el inocente por los culpables. Jesucristo vivió de manera perfecta y murió en una cruz por los pecados. Él cargó con tu castigo y el mío. Pero la muerte no pudo retenerle y al tercer día resucitó y ahora está nuevamente con el Padre. Y antes de irse nos prometió que volverá por todos aquellos que creemos en este mensaje que proviene de Dios, que está registrado en esta Biblia inerrante, y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Creemos que Él volverá para que estemos con Él donde Él está, en plena paz con Dios. Este es el mensaje que Dios voluntariamente decidió revelarnos. Este es el mensaje que transmite la Biblia.
este compilado de libros escrito por reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, personas ricas, personas pobres, instruidos, algunos no tanto. Este libro escrito por más de 40 autores, guiados por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, distribuido en distintas naciones e incluso escrito en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego. Incluso también escrito a lo largo o en un período de aproximadamente 1500 años. Este libro no tiene errores ni fallas y todo lo que dice es verdad. Este es el mensaje de Dios, por eso es sumamente confiable. Si hoy estás viendo esto, es porque tenés una oportunidad más para creer en este mensaje. Y si ya creíste en este mensaje que cambia o puede cambiar tu eternidad, como cambió la mía, es momento de reenviarlo y compartirlo. Porque recordá que fuimos llamados a ser light. No somos livianos, somos luz.